Muy buen día, estimados amigos. Les habla el doctor Roberto Carlos Galvez, especialista en medicina natural. En esta ocasión traigo a conocimiento de ustedes el uso de una planta que en nuestra experiencia como médicos nos ha dado un excelente resultado. Tristemente no es muy conocida. En medicina natural hay una característica y es de que hay un montón de plantas que nosotros podemos usar para determinados problemas. Incluso, por ejemplo, problemas diarreicos, vamos a encontrar un sinnúmero de plantas que más o menos tienen la misma función. En este caso, por ejemplo, para mareos, para vómitos, igual hay un sinnúmero de plantas con las que nosotros podemos trabajar. Algunas más efectivas que otras, por supuesto. Por eso esto de las plantas medicinales es cuestión de estar experimentando, de estar leyendo, de estar informándose, de estar compartiendo, para que nosotros podamos dar un mejor servicio a nuestros pacientes. Como les decía, en esta ocasión esta plantita tristemente es muy poco conocida, pero sus efectos, sin temor a equivocarme o a pecar de muy confiado, de exagerado, en esta planta sus efectos son extraordinarios y nosotros los hemos probado con nuestros pacientes. Bien, pero ustedes dirán, ¿cuál es esa famosa plantita? Aquí en la parte de mi espalda va a aparecer la planta para que ustedes puedan conocerla. Es una planta que está reportada su existencia o su hábitat desde el sur de Estados Unidos, en este caso Florida, pasando por toda Centroamérica, todo el norte de Sudamérica hasta el norte de Argentina y Chile. Ahí vamos a encontrar toda esa planta, o sea que la podemos buscar con la información que aparece atrás de mí y darle realmente un uso adecuado. ¿Por qué digo esto? Porque como les decía al inicio, encontramos muchas plantas, pero en realidad yo tengo alrededor de 25 años de trabajar con plantas medicinales con mis pacientes y esta plantita es una de las que a mí me ha dejado impresionado por sus efectos a mediano y a corto plazo. Muy bien, ¿cuál es esta planta? Sencillamente se le conoce como nombre científico, que es el que ustedes van a ubicar y con la cual la van a conocer y a localizar en cualquier parte del mundo, es Amelia patens. Aquí en la parte de abajito va a aparecer el nombre científico, Amelia patens. El nombre común pues obviamente no se los voy a dar porque eso va a variar de un país a otro. Ya aquí en El Salvador se le conoce como chichipince, abajito un poco más hacia el sur, en Nicaragua se le conoce como coralillo. Entonces es un nombre que va cambiando, el nombre común de comunidad en comunidad, mientras que el nombre científico nos permite a nosotros conocer una planta a nivel mundial, ese nombre no cambia. Muy bien, entonces esta Amelia patens, ¿qué tipo de planta es? Ella se comporta desde una planta herbácea de unos 30 centímetros según el suelo, el clima, y en algunos casos cuando el clima le es favorable, igual el suelo, pues ella puede alcanzar hasta 4 metros de altura. Sus hojas son verdes, coriáceas, o sea algo duritas, entre los 8 y los 12 centímetros. Las flores son tubulares en inflorescencia y son rojitas o anaranjadas en algunos casos también. Y estamos hablando de la misma especie. Muy bien, ¿qué características tienes? Bueno, me gustaría antes comentarles la experiencia que he tenido yo. Muy bien, uno de mis pacientes presenta diarrea. Le podemos dar el tratamiento habitual, pero en esta ocasión preferimos hacer un tecito de unos 150 mililitros de agua y alrededor de unas 15 hojitas, porque tenemos que hacerlo fuerte, trituradas, y se prepara una especie de té. Se le da al paciente una onza, en este caso 30 mililitros aproximadamente, para que se lo bebe. Característica, pues este tecito es bastante amargo porque la planta es rica en taninos, uno de los principios activos que ella tiene, y estos le confieren la característica de que son bastante amargos, pero su efecto es astringente. O sea, ¿qué significa? Que va a actuar de dos formas. Uno, va a actuar como bactericida, o sea, va a eliminar la bacteria que nos está causando esta infección, provocando diarrea en nuestro paciente, pero a la vez va a ayudar a actuar como astringente
permitiendo que haya menos deposiciones y por lo consiguiente pues que nuestra persona salga de peligro. Si nosotros en este caso hemos notado que cuando se la damos a un paciente y empieza inmediatamente después de las primeras deposiciones a tomar el chichipince en término de 12 horas, lo más 24 horas, la persona ha superado el problema, tomándose más aproximadamente una onza cada 3 horas, de una onza de tecito, y se lo estamos dando. Cuando ya la persona tiene 2 o 3 días, pues ahí sí el trabajo. ¿Por qué? Porque pues obviamente la cantidad de bacterias en la persona, en el individuo en este caso, va a ser mayor y va a causar ya más estragos en estos días que ha transcurrido. Pues. Entonces ahí sí tenemos que tomarnos hasta 2-3 días de estarle dando el té para lograr un beneficio mejor en este caso. Entonces ese es uno de los ejemplos que yo les podría dar de uso particular con mis pacientes y obteniendo en ellos pues, resultados extraordinarios. Otro caso que a mí me gustaría comentarles, otra experiencia, es de que en varias ocasiones he tenido pacientitos que se les ha encarnado una uña del dedo y obviamente no se han prestado la atención inmediatamente, lo que ha permitido que se les infecte y teniendo ahí una gran cantidad de pus, pero aparte de eso pues no se les puede tocar mucho porque el dolor es bastante fuerte. Entonces, pero el antibiótico igual hace su trabajo, pero tarda un poco más. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros en una noche le hemos puesto a este paciente unas hojitas que se han preparado en té, se le pone alrededor del dedito y se le vuelve con una espadadrapo, con un apósito y posteriormente se le deja ahí en la noche. A la mañana siguiente nosotros podemos ver el dedo y está, aparte de que está desinflamado, toda la infección ha cedido, ya no se presenta la infección causada por las bacterias en este caso y por todo el problema que se generó en ese momento en el dedo, pero la piel va a estar sanita, rojita, rosadita, lo que nos indica a nosotros que en este caso la infección causada por las bacterias, producto de la herida que causó la uña en la piel, pues ha cedido. Ese es un efecto para nosotros formidable en cuanto al uso de la Amelia patens o chichipince, como se le conoce comúnmente acá en El Salvador. Obviamente ese es uno de los casos en los que yo puedo dar referencia personal porque la hemos utilizado en nuestra clínica. Pero también hemos tratado casos de psoriasis, casos de infecciones por hongos en la piel, cuando necesitamos que una herida cicatrice más rápidamente, igual le hemos aplicado chichipince y entre los efectos otros efectos positivos que nosotros hemos tenido. Podría hablarles aquí de un sinnúmero de cosas, pero yo que prefiero quedarme con esos 3 ejemplos con los que yo ya he tratado una gran cantidad de pacientes. Y para mí es una plantita en este tipo de enfermedades que les acabo de mencionar de primer nivel, o sea, es de las primeritas que yo voy a utilizar y que utilizo. Ahora bien, esta planta pues siendo o recorriendo o existiendo en prácticamente toda América, obviamente cada comunidad le va a dar usos diferentes. Yo no puedo decirles si les da resultado o no, porque en lo personal yo no las he probado, no he probado en ese tipo de enfermedades en las que se le da a esta plantita pues otros efectos. ¿Cuáles son esos? Bueno, ayuda a parar sangrados, dice, ayuda en casos de diabéticos, con parásitos intestinales. Nosotros lo hemos usado con bacterias, pero en cuanto ya parásitos intestinales como lombrices, etcétera, sí no hemos tenido esa experiencia. Pero la bibliografía nos dice que sí, en muchas comunidades lo utilizan para este caso también. Aparte de eso, que es diurético, ayuda en caso de infecciones renales, entre otras propiedades que tiene esta plantita. De cualquier forma, es una planta que ya cuenta con una gran cantidad de estudios clínicos en los cuales se ha comprobado su eficacia. Por esa razón es que yo empecé con esta planta principalmente para darla a conocer y para que nosotros la podamos utilizar con mayor confianza y de hecho buscarla, porque les decía, aquí en El Salvador, que es donde yo la conocí,
Esta plantita pues no es muy utilizada, pero sus efectos, como les menciono, pues les he venido mencionando, son extraordinarios desde mi punto de vista. Entonces los animo a que ustedes la busquen, la consigan y la empiecen a utilizar también, porque les va a dar muy buenos resultados. El principio activo varía, a veces dependiendo de la fecha de la temporada, va a encontrarse en mayor cantidad en las hojas, otras veces en el tallo y otras veces en la raíz. Entonces, en dependencia de la fecha, la bibliografía nos va a decir cuáles son las áreas que vamos a utilizar, o en el caso también de las flores. Y como adorno es muy bonita también, algunas personas la usan como adorno en sus jardines o en macetas. Cualquier cosita, cualquier consulta, por favor suscríbanse al canal, escríbanos sobre qué planta les gustaría que nosotros habláramos, y con mucho gusto nosotros podemos hacer un video de eso. En este caso, solo la recomendación siempre del uso adecuado de las plantas. Las plantas son efectivas, por supuesto que sí, pero también tienen que ser recetadas por una persona que conozca y que maneje las propiedades de las plantas, porque una plantita, imagínense de la que estamos hablando, la Amelia patens. Si yo me voy a utilizar la raíz, y en época lluviosa es muy pobre el principio activo, de hecho se encuentra más en lo que son las hojas y las flores. Entonces, si yo no manejo ese tipo de cosas, pues de cada planta, o cómo la voy a preparar, si una planta la tengo que preparar como té, como infusión, la tengo que preparar como extracto, como tintura, pues todo eso lo sabe el profesional competente. Entonces les animo a que usen para su mejor salud pues las plantas medicinales. Gracias nuevamente y espero verlos en la próxima. Mucho gusto.